aquí como sus características, pero se nota. Lo único, si está así, ya está ya. Pero también acá puedes colocar una fila en forma general que diga ARN, chicos, en células eucariotas y que este esté acá. Ese de arriba es para que quede elegante, sport, chicos, ¿sí? No importa, si se puede no llegar a estar, ¿sí? Bien, entonces acá no digo más, pero sí fue haciendo a modo también un poquito de repasito de lo que, chicos, teníamos, ¿sí? Bien, entonces, chicos, ahora A, B. En el B, si tengo que, primero pongo, chicos, ¿sí? Entonces era el esquema de flujo, y en este caso, el esquema de flujo, viste que tiene que ver con la transcripción y las modificaciones, ¿sí? Primero, digamos a nuestra cabezuchi, cheque era en la parte de transcripción. Recordate, chicos, de que nosotros cuando habíamos estudiado, primero teníamos el gen, ¿te acuerdas? Con los sitios promotores, acá teníamos a la parte estructural con el sitio +1 y ahí empezamos. Todo esto es la descripción del gen, chicos, ¿sí? Entonces, si es necesario, como acá nos hablan de las modificaciones post-transcripcionales y no menciona qué gen vos inducí el gen, chicos, ¿sí? Que sería el gen tipo 2. Entonces, recordemos de acá, ¿te acuerdas que esto se llegaba a abrir? Acá teníamos toda una serie de TFs2, chicos, que llegaran a actuar para que la enzima ARN polimerasa pudiera llegar a actuar, ¿sí? Una vez que se libera esto, este es el que llegaba a tener 3 modificaciones post-transcripcionales. Tu esquema de flujo deberá tener como mínimo, chicos, la mención de que se inicia con la transcripción, acá, chicos, podemos colocar de otra manera, del gen tipo 2, porque si no, chicos, lo que esto que dimos era del gen tipo 2 nada más, ¿sí? Y una vez que se inicia, recordar quién es la enzima. Y chicos, la transcripción en sí, ¿qué necesitamos llegar a decir acá? Iniciación, elongación, terminación. Se suelta una ARN, esa ARN es una porquería, ¿te acuerdas que era una porquería? Era ARN, puedes llegar a poner transcripto primario o también heterogéneo nuclear. Chicos, ahora después te voy a hacer una propuesta acá, pero si querés desde acá el puntito y recibe las siguientes modificaciones transcripcionales y nombrar cada una de ellas, chicos, ¿sí? En este, luego uno va acá y ahí tenés el ARN mensajero que llegar a ser del gen tipo 2, porque al decir el gen tipo 2, entonces estás diciendo de que lo que vamos a sintetizar va a ser el ARN mensajero, chicos, ¿sí? Entonces, una vez que tenés acá este inicio, entonces lo que se empiezan es a activar. Acuérdate que el inicio se genera por activaciones o por una serie de TFs que van a actuar sobre sitios promotores para poder activar a la enzima, chicos, ¿sí? Entonces, en el inicio, entonces acá lo que se tiene es la activación. Si querés chicos, este también puede estar salteado, ¿sí? Entonces, de sitios promotores, entonces con TF, ¿sí? Con TFs 2. Y entonces,
Este, no, este llegará a ser entonces a modo de cuadradito, ¿sí? Y con esta activación, entonces sí se puede dar, chicos, inicio a esto. Ahora recordate cuáles eran los TFs. Teníamos TF, ¿te acuerdas el primero? TF2 D, y luego iba el D, y luego todas las letras que quiera, chicos, porque ahí no hay tanto un orden, entonces llegáramos a tener F2D, importante, el B también, ahí puede o no estar el A, y luego, chicos, allí sí aparecían L, el F, y el que es importante, el H, ¿sí? Entonces, con los diferentes TFs, y acá, chicos, ¿cuál es la intención? La intención es activar la enzima, chicos, ¿sí? Entonces acá que se va a producir mira, todo esto que yo estoy poniendo acá es que puede saltear, ¿sabes? Entonces tiene que ver con la activación de la enzima ARN, chicos, polimerasa, ¿sí? Recordate, inclusive acá, el que quiera puede llegar a colocar cuáles son los TF, ¿sí? Entonces, en la activación de la ARN polimerasa, y ahí sí se da inicio, chicos. Entonces, acá tenemos acordate de que estamos dentro de estos en el inicio de la transcripción propiamente dicha, chicos, ¿sí? Entonces, hasta con un color, una letra diferente, inicio de la transcripción ¿te acuerdas de que acá se formaba con formación de una burbuja de replicación, chicos? ¿Sí? Burbuja de replicación, sino directamente inicio de la transcripción, chicos, ¿sí? Con el inicio de la transcripción, entonces, acá sí hay un detalle. En esa burbuja de la transcripción, ahí podéis llegar a mencionar que la enzima es fosforilada y por eso se suelta, chicos, ¿sí? Y puede continuar a la elongación, ¿sí? Entonces, en el inicio de la transcripción con la burbuja, acá, chicos, la enzima ARN polimerasa fosforila. ¿Te acuerdas que tenemos que fosforila? Chicos, ¿te acuerdas que tenemos los sitios CTD, ¿te acuerdas que eran? Tenemos a los sitios carboxiterminales, chicos, ¿sí? Eran dominios carboxiterminales, y allí una vez que se fosforila, ahí sí vamos a tener a la elongación, ¿sí? Acá, chicos, detallito, acá me freno. Acá es donde el que quiere puede llegar a colocar el primer rombito, chicos, ¿sí? Entonces, el primer rombito es la enzima ARN polimerasa C-fosforiló, o fosforiló, ni siquiera el C, fosforiló sitios, los sitios estos CTD, entonces a modo de pregunta, entonces acá el primer rombito, y si decís no, entonces donde continúa en el inicio, y si decís sí, entonces esto, entonces da pie a la elongación, entonces inclusive acá, chicos, para que no quede inicio igual que allá arriba, acá uno puede llegar a decir, chicos, el paso 1, iniciación, y acá el paso 2, y en lugar de decir paso, proceso también, chicos, ¿sí? Entonces acá realmente como vos lo llegaras a establecer, ¿sí? En esa elongación, entonces se va generando el crecimiento del ARN, ¿sí? Paso elongación, entonces inclusive crecimiento del ARN, ¿sí? Chicos, acá es donde podés optar por varias opciones. Seguir directamente al paso 3, que es llegar a ser terminación. Chicos, y a partir de allí colocar ¿viste? Y ese sería una. Ahora acá te digo otra, ¿sí? Sitios de elongación. Acá puedes llegar a colocar otro rombito, chicos, ¿sí? ¿Te acuerdas que para que se termine tenía que aparecer una secuencia de consenso de terminación, ¿sí? Entonces, acá sí, ¿quién es la que determina la enzima? No, viste de que había unos TFs de terminación que las llegaban a encontrar, ¿sí? Entonces, aparece, acá modo de pregunta, aparece la secuencia de terminación, chicos, determinación, y acá a modo de
pregunta este rombito, entonces si uno dice no, entonces tenés que seguir con la elongación, pero si decís sí, entonces acá va a ir al paso 3, entonces en el paso 3 es llegar a hacer la terminación, ¿sí? Entonces, acá con el paso 3 de la terminación, entonces es donde podés llegar a, primero, que se libera el transcripto primario, chicos, ¿sí? Entonces acá, yo lo sigo aquí, entonces se libera ARN en realidad, vamos a colocar mejor, se libera entonces transcripto primario, este transcripto primario también podemos llegar a decirle ARN heterogéneo nuclear. Chicos, entonces, si este se libera, acá es donde puedes colocar esto y decir, va a tener modificaciones post-transcripcionales y te queda separada una cosa de la otra. Como va a quedar medio largo, entonces chicos, y vos acá no te dice nada, por lo tanto, cualquier dibujo o esquema, luego lo tenés que llevar a imagen, chicos, ¿sí? Entonces, podés esto hacerlo así, chicos, ¿sí? Entonces, esto hacerlo así y las modificaciones post-transcripcionales así. Entonces te llega a alcanzar bien, chicos, y queda medio ordenadito, ¿sí? Acá se libera el transcripto primario, entonces se producen modificaciones post-transcripcionales. Y acá, chicos, inclusive acá, perdón, acá era así derecho y acá va el redondito, ¿sí? Y dentro de las modificaciones post-transcripcionales, a las 3. Ahora me freno acá. ¿Viste de qué? De las modificaciones post-transcripcionales, yo lo pongo en otro color, llegarás a tener al capping, la poliadenilación, y luego llegáramos a tener, chicos, la parte del splicing, ¿sí? Mira, sí, acá yo puse así nada más porque quería hacer acá una referencia, ¿sí? Chicos, fíjate acá en la parte de la elongación, acá también podés llegar a decir, sin hacer esto, entonces acá primera modificación post-transcripcional, porque te acuerdas que se producía cuando estaba el ARN crecido en 20, 30 nucleótidos, ya empieza a agregarle el cap, chicos, ¿sí? Entonces acá uno puede llegar a colocar esto, lo mismo acá, en la terminación. Entonces acá, segunda modificación, que sería en el extremo 3', la cola polía, chicos, ¿sí? Y decir acá sí, un redondito y luego el splicing, ¿sí? No deja de ser que queda aquel más ordenado para hacer, ¿sabes? Acá queda como el esquema de flujo en su expresión, pero queda más ligero, chicos, ¿sí? Entonces, que ya más sencillo llegar a hacerlo y ahí sí le puedes poner más teorías, ¿sí? Entonces, acá voy a colocar capping, recordate que este es primero realmente, chicos, ¿sí? Entonces, inclusive, puedes llegar a colocar, o sea, que van a poner, entonces se libera el ARN mensajero maduro, ¿sí? Chicos, ahí está de manera general. Vos podés hacerlo con más cosas, incluyéndolo, claro que sí, chicos, sí. Pues acá era para hacer como una guía nada más, ¿sí? Sugerencia, acuérdate que esta patita acá era esto que pusimos así al principio,
lo podés hacer, chicos, primero así y luego así para que te entre en la hoja, si no va a quedar muy largo, chicos, y capaz que en el A4 luego te va a quedar muy chiquito, ¿viste? Cuando uno lo pasa a imagen, queda muy chiquito, ¿sí? Chicos, a los que les toque, por ahí el Canva lo trabaja muy bien, el PowerPoint también lo trabaja muy bien. Cuando, bueno, el Canva no hay problema, viste que lo copialo como JPG, chicos, para que la imagen sea linda, ¿sabes? Y ponele por las dudas abajo el enlace, no arriba, porque no te piden el enlace. Entonces, chicos, no pongas el enlace sin imagen, ¿sí? Pone primero imagen, luego enlace, no te pide ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, entre nos, ponele las dos. Pero primero imagen y abajo el enlace, ¿sí? Y si fuera de PowerPoint, nada, pones la imagen nada más, ¿sí? Recordate en el PowerPoint de colocar control E o si no, seleccionar todo. Chicos, copiar cuando te vas al Word, botón derecho, pegar como imagen. Entonces la puedes manipular. Si no te quedan todos los cuadraditos todos separados, chicos, ¿sí? Copiar como imagen en el caso que fuera PowerPoint, ¿sí? Bien, chicos, entonces acá este nada más era como una propuesta indecente ante este, ¿sí? Luego, chicos, recordarte que esto era todo el A y el B. Entonces aquí voy a colocar acá que el B entonces era este esquema, es el esquema de flujo, chicos, ¿sí? Perdón. En el A aparece el cuadro comparativo y el esquema de flujo. Y que el B fue lo que vimos ayer, chicos, ¿sí? Entonces, en el B, ¿te acordás de que había que indicar entonces en cada uno de los pedigrí, establecer de estos estados anormales? Entonces, acá está diciendo que son patológicos, que digas si es recesivo o si es dominante. Cabe la posibilidad, chicos, que vos pongas cuadro 1, tal cosa, porque están enumerados, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4, y te dice fundamentar. Cada vez que te diga, chicos, de estos estados, fundamentar, ¿qué tenés que poner en estos? ¿Por qué, chicos? ¿Sí? ¿Por qué decís que es recesivo? ¿Por qué decís que es dominante? Chicos, lo que podés hacer también, no solamente cuando fundamentas y escribís del cuadro 1, chicos, colocar la fundamentación del cuadro 2 hacia el cuadro 3 cada cuadro, ¿sí? Ahora, chicos, de cada uno de ellos, la segunda opción, que copies y pegues, chicos, ¿sí? Entonces, recordate que esto está en PDF. ¿Viste en el PDF? Voy a hacer con captura de pantalla, es una, solo que se pierde un poquito de píxeles, chicos. Y si no, en el PDF, fíjate en el PDF, hay como una camarita de foto allí. Vos le apretás y te permite seleccionar, vos seleccionás lo que querés que te copie. Entonces, puedes seleccionar los pedigrí, chicos, ¿sí? Y entonces llevarlos acá. Y entonces debajo de cada uno mencionar y ponerlo más chiquitito, chicos, ¿sí? Entonces no tan grande, más chiquitito. Y podés llegar entonces a hacer el fundamento, ¿sí? Recordate de que si fuera recesivo dominante, que teníamos que tener en cuenta que se saltan o no generaciones. Esa es una, chicos, ¿sí? Luego de los recesivos y dominantes, ver que pertenezcan a las mismas familias, chicos. ¿Te acuerdas el de tipo 4? Era un sospechoso, chicos, ¿sí? Que inclusive en el fundamento uno puede llegar a colocar se evalúan dos familias y una observación una observación rápida, aparentemente no se saltan generaciones. Y ahí pones, pero si uno evalúa cada familia tiene un salto de generación, por lo tanto se adecua más a algo recesivo, ¿sí? Acuérdate que ese era para el 4, sí, era el único tramposo. El otro era bastante, hay uno que es alevoso, otro así, ni. Y acuérdate, chicos, no pongas certezas. Tiene la probabilidad mayor es que sea tal. Acá se hablan de probabilidades, no son certezas, ¿sí? Entonces hablar de la palabra probabilidad, ¿sí? Bien, entonces este era el C, perdón, el B. Y en cuanto al C, era lo que dimos ayer, chicos, ¿sí? En el cual te dice del capítulo 7 de Latidos del Corazón, entonces acá te dice explicar. Esa sería entonces, chicos, la palabrita explicar brevemente
te dice aproximadamente con 250 palabras. Entonces, el mecanismo de transformación celular. Recordate, chicos, dentro de estos, en la parte que te dice explicar al que le toque, si dice 250 palabras, que sea 250, no pongas 252, sacale 2 o 3 palabras, chicos, ¿sí? Nunca te arriesgues a que quede 250 justa, hace que queden al menos 4 o 5 menos, porque a veces, chicos, toma algún título, aquel que llegara a seleccionar, selecciona con alguito de arriba, entonces que tenga un poquitito menos, pues tampoco que tenga 100, chicos, ¿sí? No te dicen nada, pero por allí te dicen, la explicación ha sido muy corta, qué sé yo, algo te suelen llegar a decir, ¿sí? Chicos, acá los mecanismos de transformación celular, si nosotros vamos a chicos, al código rojo, viste que estaba leyendo, Alfonso, estaba leyendo un PDF donde hablaba el efecto que tenían contaminantes ambientales con la generación de cáncer de pulmón. Eso estaba leyendo, ¿sí? Entonces, acá no te dice nada. Te dice, considerando el capítulo 7 de la teoría del hospital, explicar los mecanismos de transformación que conducen al desarrollo de enfermedades mencionadas en la revista de Lancet, chicos, ¿sí? Entonces, entre nos, ¿qué enfermedad está haciendo referencia allí? Cáncer, particularmente es el cáncer de pulmón, lo que estaba viendo, chicos, acá la enfermedad, es lo que estaba viendo Alfonso. La enfermedad entonces a considerar es cáncer, chicos, ¿sí? Y fue lo que vimos ayer, ¿sí? ¿Te acuerdas de que justo en el título yo les subrayé lo que era el mecanismo, ¿sí? Pero dale que lo repasamos. ¿Viste de que inclusive podés, acuérdate que es una explicación, ¿sí? ¿Te acuerdas el primer, que fuimos colocando este y este después, y este después, y este después, y este después? Ese relatado. Y frenate un poquito, chicos, en la parte de ciclo celular y apoptosis, ¿sí? Entonces, la llegada de mutágenos, y ahí sí, como en el caso de lo que está leyendo Alfonso, de contaminantes ambientales, y dentro de los ambientales son atmosféricos, pueden llegar a iniciar, pueden ser mutágenos, acuérdate el dibujito, pueden llegar a ser entonces esos contaminantes ambientales, atmosféricos, porque son del aire, entonces algunos mutágenos, entonces pueden llegar a generar mutación, o algunos, ¿te acuerdas que podían afectar epigenéticamente? Algunos entonces pueden ser mutágenos y otros podían afectar epigenéticamente. Acuérdate, este tiene que estar relatado, ni una flecha acá, chicos, ningún punto, porque dice explicación, ¿sí? Entonces, estos lo que iban a generar en esta, chicos, era la alteración del ADN, alteración de las proteínas, chicos, y en esto, ahora sí, esto va a conducir a que ciertos mecanismos, y acá pongo así nada más, apoptosis, ciclo celular. Dentro del ciclo celular, ¿qué deberíamos mencionar? Que en el ciclo celular, debido a estos mutágenos, puede que se afecten aquellas proteínas que inducen a la proliferación celular, porque el gen afectado fue un protoncogen que se transformó en oncogen. ¡Guay, te quedé hecho un príncipe! Chicos, o los frenos, que fallen los frenos y controles, entonces manejados por genes, ¿te acuerdas que eran oncosupresores? Que si están mutados, entonces dejan de generar una muerte celular programada, ¿sí? Entonces, esto sí conducen entonces a una proliferación. ¿Te acuerdas cómo se decía, chicos? Una proliferación que llegara a estar descontrolada, ¿sí? Entonces, proliferación descontrolada es uno. Y luego, ¿te acuerdas, chicos? El otro no muere, ¿sí? Entonces, proliferación descontrolada, y acá, chicos, no mueren las células, ¿sí? No mueren las células que tienen un montón de mutaciones. Chicos, el mecanismo es este realmente, ¿sí? Pero para hacer un relato y una explicación, chicos, breve, viste que te dice explicar de manera breve, 250 palabras, nada, chicos, ¿sí? Entonces,
en base a ese que hicimos ayer, andar relatando, pero ponele, chicos, acá de Alfonso o algo así, acuérdate de, acá podemos decir cuál es el mutágeno, y acá decir proliferación descontrolada, las células no mueren, chicos, y acá podés hacer a modo de un cierre, acá, chicos, entonces, con generación, acá con generación de cáncer, y acá, como en el ejemplo, entonces, como en el ejemplo, que llegara a ser el cáncer de pulmón, chicos, ¿sí? Entonces queda el inicio y el final, que vos leíste el capítulo 7, chicos, ¿sí? Entonces, acá. Entonces, ese nada más en la parte del relato, ¿sí? Chicos, también acá podés llegar a decir, ¿sabes qué? Le voy a pedir a la IA que me ayude. Bomba, chicos, ¿sí? Pero corregile todo, ¿viste qué? Y para que te ayude, decís, explicar no sé qué, qué sé yo, tenés que colocar entonces dos PDF, ¿sí? Uno, el de chicos, el capítulo 7 y otro, el de cáncer, chicos, ¿sí? Si no, ¿cómo va a explicar? ¿Viste? No, en realidad te va a explicar, porque acuérdate que la inteligencia artificial está manejada para que vos te dé respuesta, aunque sea una porquería, chicos, sí, siempre te va a responder, ¿sí? Entonces, manipula esa respuesta. Entonces, utiliza la tuya, chicos, tu inteligencia, decir, che, de haceme. Entonces, si por ahí una medio cortina para explicar, ¿sí? Si no, va la explicación así, toco, 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 y este es el centro, chicos, y acá acuérdate de, si llegaras a decir del ciclo celular, mencionar a los genes, chicos, ¿sí? Protoncogenes, oncogenes, o que los genes oncosupresores fueron alterados, ¿sí? Apoptosis no te nombra nada, chicos, nosotros pusimos, porque ya sabemos de apoptosis, que son las que controlan esto, ¿sí? Bien, entonces ahora genérico, en el número 1, entonces al que le llegara a tocar, tiene que hacer el cuadro comparativo de la ARN, esquema de flujo, de paso cañazo ya estuvimos repasando, viste que para eso sirve la guía. ¿Qué pasa si no me toca? Hacerla igual a la guía, chicos, ¿sí? Estos de llegar a copiar y pegar y fundamentar. Y luego, chicos, la explicación, ¿sí? Vamos ahora al número 2, chicos, ¿sí? Bien, vamos a sugerencias con respecto al número 2. Chicos, del número 2 es alimentación y metodología de estudio. Como metodología de estudio, sino simplemente la parte de alimentación, ¿sí? En alimentación, wow, ahí viene un esquema grandotote que lo habíamos hecho en clase cuando dábamos la teoría, chicos, ¿sí? Eh, Te dice esquema de llaves, y tenemos que hacerle caso a aquello que nos llegara a pedir, chicos, ¿sí? Bien, 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 bien. Entonces, de paso cañazo, si no te toca, hace vos un esquema de llaves para que te quede repasado la parte de transporte, chicos, ¿sí? Entonces, aquí vamos en cuanto a las letras, chicos, ¿sí? Entonces, en A. Entonces, en el A te dice esquema de llaves, chicos, y acá sí explícitamente te dice que esté hecho en Canva. Hacele caso. Y explícitamente, ahora vamos al esquema de llaves de qué? De transporte, chicos, ¿sí? Acá, esquema de llaves de mecanismos de transporte. Luego, chicos, que esté en Canva. Y mira, chicos, solamente quiere que pongas el enlace. No pongas entonces todo, chicos, simplemente va a tener que presentarlo, ¿sí? A esquema de llaves que describe, o chicos, esquema de llaves con mecanismo de transporte así, a través de la membrana. Tiene que decir, chicos, para que vos sí que sea eso, ¿sí? Mecanismo de transporte, entonces a través de membrana, ¿sí? Ese por un lado. Entonces, chicos, allí hago uno general y dale que luego, chicos, acuérdate cuando vos podés ahí agregarle más cosas, ¿sí? Si es esquema de llaves, te acuerdas que podías apilar, era un listado que se autocontiene, ¿sí? Entonces uno puede colocar una serie de características, ¿sí? Entonces, chicos, yo pongo bien por aquí mecanismos, entonces, de transporte, chicos, de transporte, se puede luego colocar un poquito más grande. Y te acuerdas que de los mecanismos de transportes, ahora sí, por acá para que me dé más pizarrón nada más, chicos, ¿sí? Tenemos el mecanismo de transporte activo, pasivo y en bloque, chicos, ¿sí? Entonces acá llegáramos a tener el transporte pasivo. Chicos, ¿te acordás del transporte pasivo? Tenía dos características.
a favor de gradiente sin gasto de energía. Si querés, pones eso, chicos, ¿sí? Entonces acá, entonces a favor de gradiente y luego sin gasto, chicos, sin gasto de energía, ¿sí? Entonces, acá podés agregar un cuadradito para que quede, no sino que se note mucho que diga pasivo, chicos, ¿sí? Y dentro de estos, no, esto voy a dejar acá a mencionar cuáles estaban acá, ¿sí? Si querés, agregás osmosis, porque es un transporte pasivo, pero es de un solvente, chicos, que es del agua, ¿sí? Entonces, es a favor de gradiente del agua, chicos, ¿sí? A favor de gradiente del agua, si no querés, no la mencionás. Pero si mencionas osmosis, entonces, chicos, acá tiene que ver con el transporte del solvente que llegará a ser el agua, chicos, ¿sí? Luego, dentro del transporte pasivo, ¿te acuerdas que teníamos ahora sí? Pongo así nada más, pero poner la palabra completa. Difusión simple. La difusión simple, entonces, chicos, ¿te acordás de qué era? Transportes de solutos que tenían una serie de características, chicos, ¿sí? Tenían que ser pequeñitos, no polares, chicos, ¿sí? Entonces, primero, la difusión simple es a través de la membrana plasmática. Entonces, es las moléculas, ¿te acuerdas que tenían que ser pequeñas, no polares? Y como uno puede poner acá un listadito, entonces llegar a decir, chicos, por ejemplo, y los ejemplos por allí en rojo, chicos, ¿sí? Resaltados. De ejemplos, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, urea, etanol y demás hierbas, ¿sí? Luego llegar a estar la difusión facilitada. En la difusión facilitada, chicos, fíjate de que de estos, entonces se llegaran a realizar, es a través, entonces, a través de proteínas de membrana. Entonces, dentro de las moléculas, pueden ser moléculas más grandes y iónicas también, chicos, ¿sí? Entonces, acá especies, dentro de las especies químicas con cargas o de alto peso, chicos, también de diferentes pesos moleculares. Y acá en ejemplos es que se abre, chicos, se pudiera llegar a abrir una llavecita. Lo mismo en el de arriba, chicos, ¿sí? Si acá da la posibilidad, acá puedes llegar a decir ejemplos, colocarlo en más grande y de este ejemplo, entonces ahí listarlo, ¿sí? Acá dentro de lo que llegaran a ser ejemplos, entonces también puedes listarlos. Acá llegáramos a tener, y dentro de los ejemplos, acá, chicos, empieza su clasificación o tipos también, chicos, ¿sí? Entonces, acá más que ejemplos, acá van tipos, chicos, ¿sí? Y dentro de los tipos, ¿te acuerdas que tenías canales iónicos? Y acá tenemos permeasas. Ahora, después te voy a decir, chicos, ¿no querés esto? Bomba, y mira, te digo, ¿viste así como hiciste acá? Acá puedes colocar a través de membrana y este es a través de moléculas proteicas. Y luego en la llave que vayan los ejemplos. Y queda ahí, inclusive queda lindo también ahí, chicos, ¿sí? Entonces, para que no quede así como tantas palabras, ¿sí? Ya que canales iónicos y permeasas otra vez se clasifica, chicos, ¿sí? Entonces, voy a esa, porque me parece que queda más prolijo, chicos, ¿sí? Entonces, mira, borro para decirte, chicos, esto lo puedes colocar acá como características, chicos, estos que queden muy bien señalados, y acá dentro de los ejemplos, entonces llegar a mencionar el listadito dentro de la parte de la difusión, chicos, simple, ni siquiera hay que poner tipos, acá sí canales iónicos, y te acuerdas los canales iónicos regulados por voltaje, regulados por ligando, regulados mecánicamente, y de ellos acá directamente, chicos, por ejemplo, luego llegáramos a tener las permeasas. Las permeasas, pongo así nada más, chicos, sin un impor, ¿te acuerdas que tenemos sin por, antipor? Sin por, antipor. Y en lugar de decir esto, unipor o monotransporte, cotransporte,
transporte, ejemplo, 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 chicos, ¿sí? Y luego acá en este puedes colocar, chicos, casos especiales. Este si querés, si no, no. Está nombrado en el CAR, chicos, ¿sí? Entonces acá teníamos a ionóforos, y te acuerdas de que llegáramos a tener a las acoporinas. Chicos, los ionóforos, entonces acá, te acuerdas que ellos se clasifican de nuevo, pero chicos, tenés en un video llegaron a estar un poco clasificados ellos, ¿sí? ¿Te acuerdas que eran aquellos que eran portadores móviles y los formadores de canal, chicos, ¿sí? Entonces, acá de los ionóforos hay dos, ¿sí? Y de las acoporinas, chicos, acá sí podés mencionar que transportan, entonces 2 puntos, transportan no sé qué, y acá, chicos, transportan agua y estos transportan iones, ¿sí? Difusión facilitada. Y luego, chicos, tenemos acá, dentro de estos, así, llegaron a ser entonces el pasivo, ¿sí? Luego llegáramos a tener el transporte activo, ¿sí? En el transporte activo, entonces acá va en contra de gradiente y luego, chicos, con gasto de energía, con gasto de energía. Y acá viene, chicos, en que había 2 tipos de clasificaciones, ¿sí? Una que tenía en cuenta el modo de utilización de la energía, chicos, y luego en el otro el tipo de estructura que llegara a utilizar, ¿sí? Entonces, dentro de estos, entonces, según utilización, chicos, utilización de energía, y la otra según estructura. Chicos, si no querés ponerte, no pongas, chicos, ¿sí? Dentro de estos teníamos entonces al transporte activo primario, y dentro del transporte activo primario, acá puedes colocar, chicos, la bomba de sodio y potasio, la bomba de protones, chicos, potasio, que es justamente para alimentación, la bomba de calcio +2 primarias, y luego estaba el transporte activo secundario, y en este cuadrillito, chicos, ¿te acuerdas que teníamos ese cotransporte que era el de sodio-glucosa, ¿sí? Entonces, en realidad, cotransporte como SGLT, chicos, y particularmente acá puedes colocar ejemplo SGLT1 para sodio y glucosa. Bien, y según estructura, ¿te acordás que acá estaban los de tipo P, tipo B, tipo F, chicos, y tipo ABC? Entonces, ahí teníamos a los diferentes tipos de acuerdo a sus estructuras, chicos, ¿sí? Una cosita, en la facu, el libro, chicos, el de tipo F, no le da mucha bolilla, le nombra así como al pasar, ¿sabes? Entonces, acá sí puedes colocar ejemplos, si querés, chicos, ¿sí? Ejemplo de tipo P, bomba de sodio y potasio. Ejemplo de tipo B, bomba de protones. La B era de vacuolas, y luego, chicos, aplicado al lisosoma, ¿sí? Tipo F, la partícula F, chicos, ¿sí? Tipo ABC, la verdad que eran, chicos, mira, ya vimos, había un transportador de cloruro, él llegara a ser, chicos, el de la fibrosis quística, él llegara a ser uno de tipo ABC, ¿sí? Si no querés poner ejemplo, no ponga, ¿sí? Chicos, mira acá, esto está así, pero me faltó uno, ¿no? Entonces, transporte pasivo, activo, y acá, chicos, entonces el otro es en bloque, ¿sí? Entonces, recordad, en bloque, si uno llegara a colocar acá a favor de gradientes y gasto de energía, en contra, qué sé yo, en bloque, chicos, se llama en bloque porque lo que hace es transportar macromoléculas, ¿sí? Entonces, en bloque, entonces acá llegaron a ser macromoléculas que llegaron a ser solubles, o, chicos, estructuras, en realidad acá estaría bueno mejor restos celulares, ¿sí? Entonces, restos celulares, ¿sí? Entonces, ¿te acordás de que acá podían llegar a ser endocitosis? De la endocitosis, entonces tiene que ver con la entrada, entonces acá teníamos, pinocitosis, y acá teníamos fagocitosis. Luego, chicos, llegáramos a tener exocitosis. En la exocitosis tiene que ver con la salida, y recordate que esta exocitosis puede ser, si querés le pones la palabra secreción, sino directamente lo que sería
constitutiva, y te acuerdas que teníamos aquella que era regulada, ¿sí? Y luego te acuerdas que teníamos, por ejemplo, transitosis, y para que ya tengan también una, ya que todas tienen acá vamos con ejemplos. Entonces, ejemplos, y dentro de estos, te acuerdas de que teníamos a las hormonas tiroideas, y lo que nos toca ahora, chicos, que tienen que ver con los anticuerpos en cuanto a cómo ellos llegaran a atravesar, ¿sí? Así que es un esquema bien largo, chicos, ¿sí? Entonces, pasivo, activo, y acá me quedó, chicos, entonces la parte en bloque, ¿sí? Fíjate, de agregarle cosas que te parecieran, metele. Acá lo que hice fue hacerte un esquema de manera general. Está bueno por ahí agregarle, mira, sobre todo, mira acá, regulados por voltaje, chicos. Recordate que teníamos mucho en la parte de fibras musculares, ¿sí? Los regulados por ligando, los regulados mecánicamente, ¿sí? Acuérdate, por ligando, acá estaba el de la acetilcolina, chicos, ¿sí? Regulados mecánicamente, era la del oído interno, ¿sí? Bien, entonces allí, chicos, acordate que allí que hay que indicar solamente el enlace, chicos, ¿sí? Bien, ahora, churun, 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 en ratito ahí, después, miro de manera general aquí. Hay que responder lo que nos piden, Morena, ¿sí? Entonces sería dominante o recesivo, ¿sí? Luego vos podés llegar a colocar como un comentario aparte, pero primero responder lo que te piden. Y en un renglón aparte, si querés, puedes llegar a decir que aparenta ser autosómico, ¿sí? Eh, justo, ahí se estaban contestando. Perfecto, mira, recién estoy leyendo, ¿sí? Entonces, sí, así sería, ¿sí? Entonces, primero contestar lo que te piden, y si uno quiere luego colocar lo otro, lo colocas, pero en un renglón aparte, porque no te lo piden, ¿sí? Entonces, tiene que aparecer primero o ponerlo en negrita. Sí estaría bueno el que relate esa parte de recesivo y dominante, que ponga en negrita, dominante o recesivo, que lo ponga en negrita para que se note, chicos, ¿sí? Ahora vamos a llegar a hacer el ítem A. El ítem B también es larguito de este, che. Entonces, en el ítem B, y lo hicimos todo en el pizarrón a ese, chicos, ¿sí? Pero tenemos que agregarle un extra, ¿sí? Te dice dibujar, chicos, un enterocito. Entonces, acá es dibujar. Entonces, una vez que dibujas, tenés que, una vez que dibujas, sacar foto y, chicos, entonces subirlo, ¿sí? Recordate de trabajar un poquitito la foto, viste que uno saca medio feo las fotos. Cuando saques fotos, chicos, no, es indudable que siempre va la sombra. Cuando sacás queda la sombra, pues si no me corro, qué sé yo, poner una cinta con lo acá, que venga la luz y ahí sacas la foto y te sale re bien, chicos, ¿sí? Pero que venga la luz desde atrás, ¿sí? Te va a salir re bien, ¿sí? Bien, chicos, luego, dibujito. Entonces acá lo que nos piden es que dibuje a un enterocito. Dale, y ahora, ¿qué es lo que nos pide, que nos debe faltar en el dibujito del enterocito? Chicos, te dice de que el enterocito debe llegar a tener las diferenciaciones, chicos, de la superficie. Deberá tener las uniones. Mirad, entonces acá, ¿qué nos está pidiendo? Lo del apical, lo del lateral y lo del basal, porque las uniones también hay en el basal. Unión célula-célula, unión célula-MEC. El dibujito que habíamos hecho la vez pasada, chicos, es que pusimos un poquitito de todo. Y bueno, ahí termina. No, incluir en el mecanismo, entonces esto llegará a ser una parte. Y luego incluir en el mismo los mecanismos de transporte de carbohidratos. En este caso, vamos a decir, mira, voy a colocar que es de hidratos de carbono, porque también está la fructosa, chicos, ¿sí? Entonces hay que incluirla a los dos, no me dice solo glucosa, ¿sí? Chicos, a través de la membrana y de allí hacia la sangre. Luego, chicos, en el dibujito deberá incluir los mecanismos de regulación de los niveles de glucosa, chicos, glucosa sangre en condiciones fisiológicas. Entonces, ahora ya te voy a decir dónde, ¿sí? Las condiciones fisiológicas tienen que ver con la alimentación o ayuno, entonces alimentación o ayuno, y la otra es tres, chicos, ¿sí? Que son las que tenés mencionadas, ¿sí? En esto, identificar órganos, hormonas, entonces en esto llegar a saber la parte de primero órganos,
obviamente con los órganos, allí las hormonas, y también, chicos, qué hidrato de carbono estamos hablando, que en este caso va a ser la glucosa, ¿sí? Y luego de estos, llegar a indicar la función. Miércoles, un dibujo, sí, grandote, ¿sí? Entonces, chicos, que hace todo rápido, porque tenemos, chicos, lo hicimos hace una semana, ¿sí? Ese, hicimos hace una semana, pero ahora te tengo que decir, che, pero me hice esto otro, ¿y esto con qué lo como, chicos? ¿Sí? Detallito, ¿verdad? Que fui separando para tener entonces todo a mano al momento de dar, ¿sí? Nosotros dimos hace, eso, una semana, lo que fuera, parte de, no, ayer, la parte de hormonas, chicos, ¿sí? Fíjate en la parte de hormonas. Yo te digo en el apuntecito a nuestra manera, si no, en el de Curti, chicos, Elena Curti es el mismo. Está este. En este, vos lees, ay, bueno, que yo les había sacado, ¿sí? Te decía aquí abajo, regulación de la glucosa o de la glucemia. Está bueno, chicos, ¿sí? Mira, para más o menos llegar a ser, y ahí te dice cómo se degrada y demás, por ahí unas flechas de más que vos podés simplificar, ¿sí? Entonces yo te digo así en forma general, ¿qué tenés que tener en el dibujo? Primero tenés que tener a este, sugerencia, AC2, es una bolsa, chicos, AC2, en uno, indicale todo lo que dice acá. Entonces acá, chicos, sí tenés que llegar a decir lado, entonces apical, que tenemos que llegar a indicar acá a las microvellosidades, chicos, ¿sí? Luego en este el lado, chicos, lateral, luego acá el lado basal, chicos, en el lado lateral, ¿te acuerdas las uniones de citos? Chicos, de manera bastante esquemática, nada más las uniones de citos, ¿sí? Todas las uniones, sí, en forma esquemática, hasta el infinito, ¿sí? Recordate esta, era una proteína integral, luego proteínas de unión y luego acá, chicos, sal filamento de actina. Esas son las uniones de adhesión. Luego, otra vez proteína integral, luego la placa discoide, que era la proteína de unión, pelito corto, eso eran desmosomas, chicos, ¿sí? Ahí en el lado lateral. Luego que también estarán de adhesión. Y luego, ¿te acuerdas, chicos? Te hacías en un solo canal, o por allí así nada más del otro lado, ahí aparecerían los nexus gap o uniones en hendiduras, ¿sí? De este lado, ¿qué deberían aparecer? Acuérdate que eran integrinas, y acá con pelos nerviosos, integrinas, la placa discoide pelito corto, contacto focal, hemidesmosoma, ¿sí? Eso ahí cumplimos con diferenciaciones y uniones, chicos, ¿sí? Entonces, a decir los lados y colocar los nombres, chicos, ¿sí? Para que te quede relativamente prolijo, chicos, puedes ocupar dos, inclusive tres, chicos, tres de estos. Pasa que acá a mí me quedó chiquito porque lo hice chiquito, chicos, ¿sí? Vos podés colocar los nombres de las uniones de este lado, chicos, y acá, recordate de llegar a hacer esto, ¿sí? Ahora, voy al otro, mecanismos de transporte, pero me dice de hidratos de carbono. Entonces, a este, chicos, inclusive hasta lo puedes hacer un poquito más largo para llegar a mencionar a esto, ¿sí? O si no, un tercero, chicos, ¿sí? De estos, ¿te acordás que llegar a ser el transportador acá? SGLT1. Tenés que llegar a decir entonces, chicos, que llegará a tener al sodio, glucosa, entra glucosa. ¿Y qué necesitaba acá, chicos? Bomba de sodio y potasio. Si no está mal, ¿sabes? No mal, está incompleto, ¿sí? Chicos, entonces acá con la bomba de sodio y potasio, ¿qué sacaba? Acá entraba la glu y acá entraba el sodio. La bomba de sodio y potasio lo que hace es sacar sodio y acá lo que entra es el potasio. Luego, ¿te acuerdas que teníamos que tener acá a la GLUT, chicos? ¿Sí? ¿Viste cuando hiciste aquí el esquema de llaves? En monotransporte, pone de ejemplo GLUT, ¿sí? Entonces queda como referenciado, ¿sí? Entonces GLUT, y había GLUT 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Acá te acuerdas que era la GLUT 2. Luego, chicos, en esto, acá llegará a salir. Y recordate que también acá teníamos a la GLUT 5, y este servía para fructosa. Este puede llegar a entrar y también sale por este. Y detallito, este SGLT1, chicos, dice glucosa. Ah, yo me llamo galactosa. Bueno, pasa, sos parecida. Entonces, chicos, sirve también para galactosa, ¿sí? Entonces, acá es glucosa, este también sirve para galactosa, ¿sí? Acuérdate que te dice mecanismo de transporte de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, entran acá GLUT2
y lo pasan. Chicos, acá tenemos un mecanismo de transporte. No, medio como no da mucho en el dibujo, puede hacer referencia al costado. SGLT1, transporte activo secundario, bomba de sodio y potasio. Si te da con una microfibra, colocar en chiquito qué tipo de transporte es, chicos, ¿sí? En chiquito, activo primario, transporte activo secundario. Viste que llegará a ser transporte facilitado, ¿sí? Y sería cotransporte facilitado y acuérdate, cotransporte, y que es monotransporte, chicos, ¿sí? Entonces, una vez que lo llegarás a tener acá, ahí estamos, con este. Entonces tenemos dibujito, tenemos y ahora viene chicos, ¿sí? Y es el que te digo de que te guíes mucho de está bonito, chicos, ¿sí? Bueno, no sé si bonito, pero sí está completo, ¿sí? Chicos, acá te acuerdas que habíamos hecho aquí, teníamos acá el vaso sanguíneo, chicos, ¿sí? Entonces, con el vaso sanguíneo, acá lo que le interesa, chicos, es la glucosa, ¿sí? Entonces, la glucosa es la que se va a regular si esta llegó a entrar. Allí, chicos, si acá en este caso está entrando la glucosa, por lo tanto vamos a tener una hiperglucemia, ¿sí? Entonces, recordad que la glucosa, entonces entra a circulación, ¿te acordás que de la circulación va dentro de la circulación, chicos, tenemos circulación porta y luego circulación general, ¿sí? Entonces, circulación porta, chicos, circulación general, y recordate de que acá está el hígado, si llegarás, acá lo dejo todavía el hígado ni por el presente, porque acá es todo dibujo, ¿sí? Chicos, de esta circulación general, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, chicos, en esto vamos a tener como marca el aumento de la glucosa, por lo tanto es necesario que aquí llegáramos a hacer, chicos, al páncreas. Entonces, el páncreas que llegara a tener entonces sus células beta y sus células alfa. Acá es que hay que un poquito desenganchar, chicos, y luego enganchar el dibujo, porque acá me dice mecanismo de regulación de acuerdo a los niveles de glucosa. Ahí en el dibujito estamos diciendo que sube la glucosa, ¿sí? Entonces, acá por allí es conveniente desenganchar un poquito y luego enganchar con una flecha, ¿sí? Entonces, el páncreas, recordate de que si por cuestiones de acá en circulación, entonces puedo llegar a decir, si en circulación disminuye la glucosa, entonces acá, si es necesario por allí, disminuye la glucosa, entonces acá se libera, ¿te acuerdas quién se liberaba acá, chicos? El glucagón a través de las células alfa. Ahora, si como es en este caso, aumenta la glucosa, entonces va a actuar acá y las células beta lo que van a hacer es que libera, aquí en este caso va a ser la insulina, ¿sí? Bien, ¿te acuerdas que hacía luego, chicos, en forma particular el glucagón? El glucagón lo que iba a hacer es dirigirse hacia las células para que liberen su contenido, chicos, ¿sí? Entonces el glucagón, entonces lo que hacen es luego actuar, entonces actúa sobre las células. Voy a hacerlo en sencillo como llegar a estar acá. Entonces el glucagón, si acá disminuyó la glucosa, el glucagón entonces aumenta la glucosa y esta empieza en circulación, ¿sí? Y la insulina, entonces lo que va a hacer, chicos, ¿te acordás de que hace, disminuye la glucosa? Entonces, acá acordate que va a aumentar la glucosa y acá disminuye la glucosa de circulación, chicos, ¿sí? Acuérdate por qué ocurría, chicos, ¿sí? Ahora, ¿es el único mecanismo? No, este sería mecanismo de alimentación, ¿sí? Acá, chicos, disminuye, acá puede ser por ayuno y acá puede que aumente la glucosa por alimentos. Ahora, había otro mecanismo que estaba dado por el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, chicos, en el dibujito, acá es el nivel, entonces uno ponele que este fuera un cerebro, chicos, ¿sí? Sistema nervioso central. Entonces, ¿qué estímulo? Mira acá, el estímulo acá es ayuno y alimentación. Acá el estímulo es el estrés.
tres, chicos, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener que el hipotálamo le dice a la hipófisis, chicos, que actúe sobre, ahí viene la otra glándula. ¿Te acuerdas que hago dibujitos chorongongo, chicos, de siempre, ¿sí? Sobre, entonces, las glándulas, porque es dibujo, chicos, ¿sí? Glándulas suprarrenales, de las glándulas suprarrenales. Entonces acá había dos posibilidades, chicos, ¿sí? De las glándulas suprarrenales, entonces a modo de dibujito, acá, chicos, teníamos, voy a colocar a modo de flecha, entonces la corteza, entonces lo que hace es, medio lo como pusimos acá, libera, y acá lo que libera, ¿te acuerdas que era él? Cortisol. Y luego, chicos, acá la médula, ahora lo que liberaba la médula, chicos, era adrenalina, chicos, ¿sí? Entonces, adrenalina, noradrenalina, toda esa historieta, ¿sí? Chicos, cada una de ellas, entonces, van a generar ciertas acciones, ¿sí? Muy lindo lo hace, chicos, el dibujito acá, ¿sabes? Donde estas hacen diferente, mira acá, el glucagón, cómo va a ser esta acción, chicos, mira acá, cortisol y adrenalina. Decime el cortisol y la adrenalina. ¿Qué va a inducir? Va a inducir a lo mismo que hace el glucagón, a aumentar la glucosa, solo que los mecanismos son diferentes, ¿sí? Entonces uno puede acá unificar en mira, aumenta la glucosa, el cortisol aumenta la glucosa, la adrenalina aumenta la glucosa, pero lo hace de diferentes maneras, chicos, ¿sí? El cortisol, ¿te acuerdas que hacía? Gluconeogénesis a partir de la degradación de proteínas hacia aminoácidos. Adrenalina. La adrenalina, ahí sí es lo mismo que el glucagón. La adrenalina y el glucagón, y lo que iban a hacer era degradar glucógeno. Glucógenolisis, chicos, ¿sí? Entonces, inclusive acá podés hacerlo partícipe al hígado, que lo dejé acá, que está dibujadito, chicos, aquí, a cuáles son en cuanto a la regulación. Y si no dibujamos, chicos, en la parte del hígado, saber de que el cortisol, entonces, chicos, activa gluconeogénesis a partir de aminoácidos, y que la adrenalina, chicos, si querés sacar simplemente, degrada glucógeno. Y en este caso, chicos, acá, el glucagón degrada glucógeno. Y acá, chicos, la insulina, en lugar de degradar, chicos, disminuye la glucosa porque entra y luego guarda glucógeno, ¿sí? Entonces la insulina induce más a la síntesis de glucógeno, ¿sí? Entonces eso que yo puse en azul, en este esquemita, chicos, te aparece el hígado haciendo eso, que también estaría, chicos, como bueno, ¿sí? Entonces, recordate, acá viste que un poquito se puede el enganche, ¿sí? Y mírale, un pobre enganchecito. Entró acá, entonces uno allí lo puede llegar a enganchar, ¿sí? Pero recordate que sí, acá hay dos condiciones, ¿sí? Entonces que la glucosa no esté o que la glucosa esté, y ahí uno puede enganchar. Entonces ese es el dibujito, chicos. Digo de manera así, nada más. El número 3, actividad física. Chicos, ahí habla de Caíto y que hagas una infografía. Chicos, en la clase, y lo mismo la teoría nuestra está preparada para ese, ¿sabes? Viste de que cuando, viste en la parte de la distrofia, de la distrofina, está descrita la distrofina normal, y ahí, chicos, porque es una infografía y para gente de salud. Entonces, cuando describís la distrofina, saber dónde está, nombrarlo al complejo de unión con los sarcoglicanos, distroglicanos, un dibujito que tenga flechita y ya está, chicos, ¿sí? Y luego, función, ¿te acuerdas? Mantener la fuerza mecánica de la membrana plasmática, porque mantienen unido del MEC con el citoesqueleto. La pérdida del mismo, que se pierde, esa atracción, y ¿qué le ocurre a la membrana plasmática? Se rompe. No ponga membrana plasmática, pone sarcolema, ¿sí?
está escrito, ¿sabes? Si se rompe la membrana, ¿qué sale y qué entra? Sale, se cae, chicos, entonces va a ser un marcador y enzimas, mioglobina también sale, chicos, ¿sí? Que entra calcio, que sigue dañando porque el calcio que va a inducir a la poco miofillas que quedaron sigue en contracción. Y te acuerdas allí, luego te dice que indiques qué daños. Entonces ahí tienes que continuar la historia. Va a ir dañando de manera progresiva y eso sí está al principio, chicos, ¿sí? Entonces acá daña de manera progresiva hasta, acá está un listado de qué afecta, chicos, ¿sí? Entonces el corazón, el sistema gastrointestinal, columna, ojos, cerebros, renal, acá te dice de que el paciente está yendo a una parte renal, caíto, chicos, ¿sí? Que es el personaje real, chicos, una persona real, ¿sí? Entonces eso en la infografía para aquellos que estén haciendo, y luego te dice que pongas las proteínas involucradas, entonces en algún lugar tiene que estar el complejo de unión, ¿sí? El lunes te lo voy a mencionar, chicos, ¿sí? Y luego te dice un relato de los sectores de atención. Podés llegar a colocar, si vas a decir, ah, yo les quiero decir a la IA que me haga, está re bien, pero tenés que poner los elementos adecuados. Elementos adecuados es lo de distrofia muscular más sistemas y equipos de salud argentinos, donde está niveles de atención, chicos, y el sistema de salud argentino. Si no, te va a dar cualquier cosa, chicos, ¿sí? Y ahí tiene una serie de preguntas para contestar. Sin querer, en el apuntecito a nuestra manera, está acá lo último un poco, ¿sí? Entonces te dice, chicos, qué cobertura y qué servicios de sistema de salud llegar a tener, ¿sí? Ahí te nombran, chicos, que Caíto en el relato se fue a una parte de endocrinología. ¿Qué nivel de atención es? Secundario, chicos. Se hace análisis, es una atención más que un centro de salud, pero no tanto como un nivel genético, ¿sí? Entonces te dice que digas cuál es, ¿sí? Bien, sobre ese, chicos, partimos el lunes. Entonces el lunes voy a hacer al revés. Primero las actividades, entonces vamos a tratar de terminar hasta el 5, sobre todo que el 5 es trabajo en terreno, chicos, ¿sí? Y chicos, el lunes eso y a la tarde aguante teoría y una que otra cosita que nos haya quedado, ¿sí? Bien, el lunes, chicos, es de 11 a 13 y por ahí sí me quedó un poquito, capaz que 13, 15, 20, ¿sabes? Entonces, para tratar de redondear a la mañana las actividades, ¿sí? Bien, chicos, a meterle con todo, entonces nos vemos. El lunes, chicos, nos vemos dentro de 24 horas nomás, ¿sí? Bien, chicos, nos vemos entonces en un rato, ¿viste? Voy a decir, nos vemos la mes que viene, no, en un día. Chicos, nos vemos entonces. Aquí. Eh, sí, Diana, cuando terminemos el lunes de dar las observaciones o sugerencias, recién allí mostrame, ¿sabes? Porque a veces hay cosas que vamos a decir en el pizarrón y que vos misma ya vas a ir corrigiendo. Entonces, después que hagamos las sugerencias, recién allí, entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces, después sí, después del lunes a la mediodía, allí sí, ¿sí? Vamos, chau, chau. Che, no puede llegar al 3 aún poniéndole nitro, ¿eh? Pero no podía aplicar este más despacito. Este dibujito está bueno para luego repasar, chicos, ¿sí? Que quede un dibujo trucho o al que tenés verdadero, agregarle agregarle y pegarle